El Levante amanecía envuelto en tensiones ancestrales cuando Egipto, en el cenit de su poder imperial, decidió mirar más allá de sus fronteras naturales. Las rutas que conectaban Canaán con el delta del Nilo no eran simples caminos de tierra, eran corredores vitales que determinaban quién controlaba el flujo de riquezas, grano, metales y mano de obra especializada. En ese escenario convulso, o Reino do Nilo comprendió que permanecer estático era permitir que otros pueblos consolidaran posiciones estratégicas en su umbral oriental. Egipto necesitaba moverse, y moverse con precisión cirúrgica. A medida que las caravanas atravesaban Sinai, la corte de Faraón observaba con atención cada informe que llegaba desde las ciudades-estado cananeas. Eran espacios inestables, interconectados pero vulnerables a presiones externas. Para Egipto, esa debilidad no era un obstáculo, era una oportunidad. Controlar Canaán significaba asegurar un colchón de seguridad contra incursiones asiáticas y, al mismo tiempo, establecer una red de vasallos que mantuviera activo el pulso económico del imperio. El Nilo dependía del Levante más de lo que las crónicas suelen admitir. Pero no se trataba solo de economía o seguridad territorial. Cada fortaleza, cada ruta caravanera y cada alianza en Canaán era una pieza decisiva en un tablero donde rivales como Mitanni, los hititas y potencias locales aspiraban a expandir su influencia. Permitir que otro imperio dominara la región equivalía a ceder la llave de acceso a Egipto. Por eso, cuando los primeros destacamentos egipcios cruzaron la frontera, lo hicieron no como invasores improvisados, sino como una maquinaria estatal que había calculado cada movimiento. Lo que siguió fue una campaña meticulosamente planificada. Las ciudades cananeas fueron sometiéndose, unas por diplomacia, otras por presión militar, pero todas bajo la lógica estratégica de asegurar el Levante para el faraón. Cada paso avanzaba con una mezcla de contundencia y pragmatismo que se convertiría en sello de la política exterior egipcia. Y mientras las tropas consolidaban posiciones, Egipto comprendió algo fundamental. Canaán no sería un simple territorio satélite, sería el eje que definiría el equilibrio de poder en todo el Oriente Próximo. Aquí comienza esa historia. La presencia egipcia en Canaán no surgió de un impulso repentino, sino de un proceso largo y cuidadosamente articulado. Tras las primeras incursiones del Imperio Medio y los posteriores retrocesos provocados por la inestabilidad interna, el ascenso del Imperio Nuevo abrió un momento decisivo. Egipto poseía los recursos, la organización y la voluntad política para proyectar su autoridad más allá del Sinaí. El Levante dejaba de ser una frontera difusa y se convertía en un espacio estratégico, cuya integración era esencial para la seguridad y prosperidad del Reino del Nilo. Mientras las reformas internas fortalecían la maquinaria administrativa del faraón, el panorama internacional se tornaba cada vez más competitivo. Potencias como Mitanni y más tarde los hititas presionaban desde el norte, mientras que en Canaán las ciudades-estado mantenían tensiones constantes entre sí. Esta fragmentación local generaba un equilibrio inestable que Egipto no podía ignorar. Cada ciudad, cada enclave comercial y cada ruta caravanera representaban oportunidades o amenazas, dependiendo de quién ejerciera influencia sobre ellas. En este contexto, la corte egipcia interpretó que su supervivencia a largo plazo dependía de neutralizar posibles rivales antes de que consolidaran posiciones estratégicas en el Levante. La expansión hacia Canaán no fue simplemente una demostración de fuerza, sino una maniobra calculada que buscaba asegurar la continuidad del poder faraónico. Proteger las rutas del Sinai, garantizar tributos regulares y establecer guarniciones leales eran parte de un mismo proyecto: transformar el Levante en un cinturón de estabilidad que amortiguara cualquier amenaza procedente de Asia. Con ese objetivo, Egipto desplegó un conjunto de acciones coordinadas que combinaban diplomacia, presión militar y administración territorial. Fue un proceso gradual pero decidido que redefinió las relaciones de poder en toda la región. A partir de este punto, la expansión egipcia dejaría de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible. Es aquí donde comienza el análisis profundo de esta maniobra, que en el capítulo 1 revelará cómo Egipto preparó la estructura inicial para intervenir en Canaán con precisión estratégica. La expansión egipcia hacia Canaán no comenzó con el avance de los ejércitos, sino con una reorganización profunda dentro del propio Egipto. Tras la expulsión de los Hyksos y la consolidación del Imperio Nuevo, la corte faraónica comprendió que solo un estado plenamente estabilizado
podía proyectar su poder más allá del Valle del Nilo. La economía, la administración y el aparato militar debían alinearse para sostener una campaña prolongada en territorios lejanos. El gobierno central reforzó la producción agrícola y estableció nuevos sistemas de recaudación que aseguraran excedentes constantes. Estas reservas no eran simples acumulaciones de grano, constituían la base logística que permitiría abastecer tropas y mantener guarniciones en regiones donde el control directo sería difícil. El éxito en Canaán dependería tanto de la fuerza militar como de la capacidad de sostener esa presencia en el tiempo. Paralelamente, el ejército egipcio experimentó una transformación significativa. Las reformas militares del Imperio Nuevo introdujeron unidades profesionales, carros de guerra más ligeros y contingentes de arqueros entrenados para operar en distintos terrenos. Los comandantes ejecutaron ejercicios que simulaban condiciones más próximas a las del Levante, preparando a las tropas para campañas fuera del ambiente previsible del Nilo. La diplomacia desempeñó un papel fundamental en la fase previa a la expansión. Enviados egipcios viajaron hacia diversas ciudades-estado cananeas, no solo para establecer contactos, sino también para evaluar sus alianzas, tensiones internas y capacidad de resistencia. Cada tributo ofrecido y cada gesto de hostilidad era registrado cuidadosamente por los escribas, convirtiendo la información en un recurso estratégico clave. Mientras tanto, la corte analizaba el panorama internacional con creciente atención. Las tensiones entre Mitanni y los hititas abrían un espacio de maniobra que Egipto no estaba dispuesto a desaprovechar. Un Levante fragmentado y presionado por potencias rivales era un escenario ideal para una intervención calculada. La ventana histórica era estrecha, y el faraón debía actuar antes de que un rival consolidara una presencia fuerte en la región. Los preparativos también incluyeron el estudio minucioso de las rutas del Sinaí, principal corredor entre Egipto y Canaán. Grupos de exploradores, comerciantes y guías locales proporcionaron datos sobre fuentes de agua, pasos montañosos y puntos susceptibles de ser utilizados como estaciones de apoyo. Nada se dejó al azar. Cada tramo del camino debía ser navegable por una fuerza militar en movimiento. En el ámbito interno, la imagen del faraón como garante del orden y de la estabilidad fue reforzada mediante inscripciones, festividades y monumentos. Este discurso ideológico tenía un objetivo directo: consolidar el apoyo interno para una campaña que demandaría recursos considerables. La expansión hacia Canaán debía presentarse no como una ambición personal, sino como una obligación divina para preservar la armonía del reino. La cadena de mando también fue reorganizada. Generales con experiencia en conflictos previos, especialmente en Nubia y regiones periféricas, fueron seleccionados para liderar la operación. Estos comandantes conocían tácticas diversas y estaban familiarizados con pueblos asiáticos, lo que les otorgaba una ventaja crucial frente a las ciudades cananeas y sus aliados regionales. Simultáneamente, Egipto se aseguró de neutralizar cualquier foco de inestabilidad interna antes de emprender la campaña. Regiones periféricas fueron pacificadas rápidamente, garantizando que ningún levantamiento interno coincidiera con el avance hacia el Levante. La expansión debía realizarse desde una base totalmente segura, sin amenazas en la retaguardia. Con la estructura administrativa fortalecida, el ejército profesionalizado, la diplomacia activa y la logística perfectamente planificada, Egipto había completado la fase más delicada de su expansión: la preparación. Todo estaba listo para el movimiento hacia Canaán. En el próximo capítulo, veremos cómo estas bases permitieron que las primeras operaciones militares se desarrollaran con precisión y contundencia. El momento en que las tropas egipcias comenzaron a movilizarse hacia Canaán marcó el inicio tangible de la política expansiva del Imperio Nuevo. Las primeras unidades cruzaron el Sinaí no como una fuerza improvisada, sino como una columna organizada que seguía rutas previamente estudiadas y abastecidas. La corte no pretendía repetir los errores del pasado. Cada destacamento avanzaba con un propósito claro y una estructura logística diseñada para evitar retrasos y vulnerabilidades. Las caravanas militares se componían de infantería ligera, arqueros, conductores de carros y unidades especializadas encargadas del transporte de suministros. Junto a ellos viajaban escribas, intérpretes y mensajeros, cuya función era registrar acontecimientos, transmitir órdenes y mantener contacto con los centros administrativos en Egipto. La campaña no era solo un despliegue de fuerza, sino un operativo estatal integral
que buscaba controlar todos los aspectos de la marcha. A medida que los egipcios se aproximaban a los primeros enclaves cananeos, los comandantes evaluaban cuidadosamente la situación local. Algunas ciudades estaban ansiosas por establecer relaciones amistosas, temerosas del poder egipcio o debilitadas por conflictos internos. Otras mostraban resistencia y buscaban apoyo en potencias rivales. Egipto utilizó ambas situaciones a su favor, alternando diplomacia y presión militar conforme lo exigía cada escenario. El primer objetivo estratégico consistió en asegurar puntos clave de abastecimiento en la ruta hacia Gaza, una de las puertas principales de Canaán. Controlar esta zona significaba establecer una base firme desde la cual expandir operaciones hacia el norte. Al llegar a estas regiones, los egipcios negociaron tributos y exigieron lealtad a los gobernantes locales, reforzando su presencia con pequeñas guarniciones que actuaban como extensiones del poder faraónico. Sin embargo, no todas las ciudades-estado estaban dispuestas a aceptar la autoridad egipcia. Algunas, confiando en sus murallas o en alianzas regionales, desafiaron abiertamente la avanzada del Nilo. Esto obligó a Egipto a demostrar su capacidad militar. Los carros de guerra, símbolo del poderío egipcio en el Imperio Nuevo, desempeñaron un papel crucial en estas confrontaciones iniciales. Su velocidad y capacidad de impacto generaban desorganización inmediata entre los defensores cananeos. La superioridad logística también se hizo evidente. Mientras muchos reinos locales dependían de recursos limitados y fluctuantes, Egipto podía reabastecerse de manera constante gracias a sus depósitos previamente organizados. Esto permitía que las tropas mantuvieran un ritmo sostenido de avance, sin caer en largos periodos de espera o desgaste por falta de suministros. El control logístico se convertía en arma tanto como la lanza o el arco. Simultáneamente, la diplomacia seguía actuando detrás de las líneas. Enviados egipcios establecían acuerdos con ciudades dispuestas a colaborar a cambio de protección o favores económicos. Estas alianzas permitían a Egipto evitar enfrentamientos innecesarios y concentrar su fuerza en los enclaves realmente resistentes. La combinación de fuerza militar y habilidad diplomática era una característica distintiva del avance egipcio en Canaán. Otro aspecto clave del avance inicial fue la recopilación de información. Los egipcios utilizaban guías cananeos, comerciantes y espías para conocer las rutas internas, las rivalidades locales y los puntos débiles de cada ciudad. Esta inteligencia detallada permitía movimientos calculados, evitando emboscadas y aprovechando momentos de inestabilidad interna entre los rivales locales. Egipto no avanzaba a ciegas. Cada paso se daba sobre una base de conocimiento preciso. A medida que la presencia egipcia se hacía más evidente, algunas ciudades comenzaron a reconsiderar su postura. La caída rápida de ciertos enclaves enviaba un mensaje claro. Resistir podía significar destrucción inmediata. Muchas optaron por someterse, ofreciendo tributos, rehenes o compromisos militares. Egipto aceptaba estas ofertas siempre que fortalecieran su control general del territorio. La meta no era arrasar Canaán, sino integrarla bajo una estructura de poder eficiente. Con los primeros objetivos cumplidos, control de rutas clave, sometimiento de ciudades estratégicas y establecimiento de guarniciones, Egipto había asegurado el corredor sur de Canaán. Este logro abría el camino para operaciones más profundas en el interior del Levante. En el próximo capítulo, la expansión continuará hacia las ciudades más influyentes de la región, revelando cómo Egipto transformó alianzas, rivalidades y estructuras de poder en su favor. La consolidación del poder egipcio en el corredor sur de Canaán abrió el camino hacia las ciudades más influyentes de la región. Estas urbes, situadas en rutas esenciales de comercio y comunicación, eran centros de riqueza y actividad política que no podían permanecer fuera del control faraónico. Cada una poseía sus propias dinámicas internas, alianzas locales y estructuras de poder, lo que convertía la campaña en un mosaico complejo de decisiones estratégicas. Egipto entendió que dominar Canaán significaba, ante todo, dominar sus ciudades clave. La primera gran prueba llegó en las ciudades del litoral, cuyos puertos conectaban el Mediterráneo con redes comerciales que alcanzaban Anatolia y Chipre. Estos enclaves eran vitales para asegurar el flujo de bienes estratégicos como madera, cobre y estaño. Los egipcios sabían que permitir que un rival controlara estas rutas significaría poner en riesgo toda su política exterior.
Por eso, enviaron delegaciones diplomáticas acompañadas de destacamentos militares listos para intervenir si la negociación fracasaba. En muchos casos, la diplomacia resultó efectiva. Gobernantes temerosos de perder sus privilegios aceptaron el estatus de vasallos egipcios, comprometiéndose a pagar tributo y permitir la presencia de guarniciones. Estas fuerzas no eran grandes ejércitos invasores, sino contingentes selectos encargados de supervisar la estabilidad local y transmitir órdenes del faraón. A cambio, Egipto ofrecía protección contra enemigos externos y apoyo en conflictos internos, una oferta difícil de rechazar en un contexto de constante inestabilidad. Sin embargo, algunas ciudades más poderosas resistieron. Entre ellas, ciertos centros fortificados del interior presentaban una posición especialmente desafiante. Estos enclaves mantenían alianzas con reinos del norte que buscaban limitar el avance egipcio. Cuando la resistencia se hizo evidente, Egipto respondió con campañas puntuales y contundentes. Los carros de guerra, operando en terreno relativamente abierto, desempeñaron un papel decisivo, rompiendo líneas defensivas y sembrando desorganización entre los opositores. La estrategia egipcia no consistía únicamente en vencer militarmente, sino en quebrar la voluntad política de las ciudades rebeldes. Para ello, empleaban un sistema meticuloso. Destruían fortalezas específicas, reorganizaban consejos de gobierno e instalaban autoridades leales al faraón. Estas intervenciones aseguraban que, incluso después de la retirada de las tropas, el poder egipcio continuara ejerciéndose a través de administradores locales. Controlar Canaán implicaba transformar su estructura interna, no solo conquistar territorio. Otro aspecto central fue el uso de la información adquirida por escribas y emisarios. La corte egipcia recibía informes constantes desde cada ciudad sometida: niveles de tributo, tensiones internas, actividad comercial e incluso rumores de conspiración. Esta supervisión constante permitía intervenir con rapidez ante cualquier señal de descontento. Gracias a esta red de información, Egipto detectaba movimientos de alianzas hostiles incluso antes de que se concretaran. Mientras tanto, la presencia egipcia en la región generó un impacto directo en la economía local. Muchas ciudades prosperaron bajo la protección del imperio, beneficiándose del intercambio de bienes y de la estabilidad proporcionada por las guarniciones. Esta prosperidad reforzó el prestigio de Egipto y convirtió la sumisión en una alternativa razonable para otros centros urbanos aún indecisos. La expansión era tanto una conquista militar como un proceso administrativo que integraba a Canaán en la esfera económica del Nilo. Las rutas internas del Levante también comenzaron a transformarse. Caravanas escoltadas por soldados egipcios circulaban con mayor seguridad, facilitando el transporte de tributos e insumos necesarios para la manutención de las guarniciones. Estas rutas, antes vulnerables a saqueadores o a señores locales, pasaron a funcionar como corredores imperiales, conectando el Mediterráneo con el sur y el este. Egipto no solo ocupaba el territorio, lo articulaba bajo un sistema eficiente. La caída de las ciudades estratégicas trajo consigo un cambio perceptible en el equilibrio regional. Reinos vecinos, al observar la expansión implacable de Egipto, comenzaron a revisar sus alianzas. Algunos buscaron pactos de no agresión, otros, temiendo convertirse en el próximo objetivo, enviaron tributos voluntarios para demostrar lealtad preventiva. Este efecto multiplicador reforzó aún más la posición de Egipto, que logró ampliar su influencia incluso más allá de los territorios directamente ocupados. Con las principales ciudades bajo control egipcio y las rutas aseguradas, el imperio había superado la fase más compleja de su avance inicial. Ahora, el desafío consistía en manejar la rivalidad con potencias externas que no tolerarían la expansión egipcia sin respuesta. En el próximo capítulo, la presión internacional comenzará a intensificarse, revelando cómo Egipto navegó las tensiones entre Mitanni, los hititas y otros actores regionales para consolidar su supremacía en el Levante. El dominio egipcio sobre Canaán no se desarrollaba en un vacío político. Mientras el faraón consolidaba su autoridad en las ciudades estratégicas del Levante, potencias extranjeras observaban con creciente preocupación la expansión del Nilo. Entre ellas, Mitanni representaba el desafío más inmediato. Este reino de origen hurrita, asentado en el norte de Mesopotamia, había construido una red de alianzas que incluía a varias ciudades importantes de Siria. Su influencia se extendía hacia el norte de Canaán, y el avance egipcio amenazaba con alterar ese balance delicado. La rivalidad entre Egipto y Mitanni
no se limitaba a disputas territoriales. Cada imperio buscaba controlar rutas comerciales esenciales que conectaban el Mediterráneo con Anatolia y Mesopotamia. La madera, el cobre y los caballos, recursos altamente valorados, circulaban por regiones donde ambas potencias aspiraban a ejercer influencia directa. Ceder espacio significaba perder acceso a bienes estratégicos que sustentaban tanto la economía como el aparato militar de cada reino. A medida que Egipto avanzaba hacia el interior de Canaán, Mitanni respondió reforzando su presencia en varias ciudades del norte, ofreciendo apoyo militar y diplomático a gobernantes locales que desconfiaban del poder faraónico. Esta intervención generó un frente de resistencia que amenazaba con frenar el impulso egipcio. El faraón comprendió que la campaña en Canaán ya no era solo un asunto local, sino parte de una competencia imperial mucho más amplia. La corte egipcia comenzó entonces a adoptar un enfoque más agresivo en sus comunicaciones diplomáticas. Mensajeros enviados a Siria transmitieron advertencias veladas sobre la determinación egipcia de mantener sus intereses. Al mismo tiempo, se reforzó la red de espías que operaba en las fronteras septentrionales, recopilando información sobre movimientos de tropas, pactos secretos y tensiones internas dentro de Mitanni. Esta inteligencia detallada permitió al faraón anticipar maniobras rivales y actuar con rapidez. Mientras Egipto y Mitanni consolidaban sus posiciones, algunas ciudades cananeas intentaban jugar a ambos lados, buscando beneficios de la competencia entre imperios. Estas acciones, aunque arriesgadas, eran comunes en un escenario donde la lealtad dependía de quién ofreciera más ventajas políticas o económicas. Para Egipto, este comportamiento requería intervenciones selectivas. Se realizaban castigos ejemplares en ciertos enclaves para reafirmar la autoridad faraónica, mientras que en otros se concedían favores para mantenerlos dentro de la esfera egipcia. El ejército egipcio también se preparaba para enfrentamientos potenciales con Mitanni. Aunque ambos imperios preferían evitar una guerra abierta, la posibilidad de un choque era real. Para ello, los comandantes egipcios reforzaron guarniciones en puntos clave del norte y realizaron ejercicios militares que simulaban ataques de carros mitanios, famosos por su velocidad y eficacia. Esta preparación constante mantenía a las tropas listas para cualquier giro inesperado en el tablero geopolítico. La tensión creciente empezó a afectar el comportamiento de los reinos menores. Algunas ciudades sirias, temerosas del poderío mitanio, enviaron mensajes secretos al faraón buscando protección. Egipto aprovechó esta abertura para ampliar su influencia mediante tratados que ofrecían asistencia militar y económica a cambio de lealtad. Cada alianza fortalecía la posición egipcia y debilitaba la red de apoyo de Mitanni en la región. Al mismo tiempo, la diplomacia egipcia buscó socavar la cohesión interna de Mitanni. Aprovechando las rivalidades entre facciones nobles y disputas dinásticas, Egipto financiaba discretamente grupos opositores que podían desestabilizar la política interna del reino hurrita. Aunque estas acciones rara vez se reconocieran oficialmente, su impacto era evidente. Mitanni se veía obligado a desviar recursos que, de otro modo, habría empleado en el Levante. A pesar de estas maniobras, Egipto era consciente de que una confrontación directa con Mitanni podría reconfigurar toda la región. Por ello, la corte buscaba mantener un equilibrio delicado, avanzar lo suficiente para consolidar su presencia en Canaán, pero sin provocar una guerra total. Esta estrategia calculada permitía ganar terreno político y económico sin comprometer la estabilidad interna del imperio. Para el final de esta fase, Egipto había logrado neutralizar parcialmente la influencia mitania mediante una combinación de diplomacia agresiva, presión militar y manipulación de alianzas locales. Sin embargo, el equilibrio seguía siendo frágil. En el siguiente capítulo, la entrada de un nuevo actor, los hititas, transformará radicalmente el escenario, obligando a Egipto a replantear su estrategia en el Levante. La irrupción de los hititas en el panorama del Próximo Oriente alteró de manera decisiva el equilibrio de poder que Egipto intentaba consolidar en Canaán. Mientras el faraón enfrentaba la influencia de Mitanni, un nuevo rival emergía desde Anatolia, con una ambición imperial que superaba la mera expansión regional. El reino hitita había unificado varios territorios montañosos, transformándose en una potencia que buscaba controlar rutas esenciales que conectaban Asia Menor con Siria y el norte de Canaán. Su presencia no solo representaba una amenaza militar,
sino también un desafío diplomático sin precedentes. Los hititas, dotados de una tradición militar robusta y carros de guerra pesados, avanzaban hacia el sur con un objetivo claro: absorber la esfera de influencia de Mitanni y presentarse como la potencia dominante de Siria. Con esta expansión, los enclaves que habían mantenido alianzas con Egipto comenzaron a cuestionarse su lealtad. Algunos gobernantes locales, temerosos de la fuerza hitita, enviaron mensajes ambiguos al faraón, mientras exploraban discretamente la posibilidad de pactos con los recién llegados. La región se encontraba nuevamente en un punto de inflexión. Ante esta situación, Egipto intensificó su actividad diplomática. Las cartas intercambiadas entre cortes revelan un período de gran tensión, en el que cada decisión tenía repercusiones inmediatas. El faraón enviaba mensajes que advertían sobre las consecuencias de abandonar la alianza egipcia, al tiempo que ofrecía incentivos para mantener la cooperación. Esta estrategia buscaba retrasar cualquier alineación prematura con los hititas, ganando tiempo para reforzar las posiciones en Canaán. Sin embargo, la influencia hitita no se limitaba a la diplomacia. En varias ciudades del norte, emisarios provenientes de Hattusa distribuían regalos, recursos y promesas de apoyo militar. Estas ofertas eran atractivas para líderes locales que buscaban equilibrar la presión egipcia. Egipto, consciente de estas maniobras, respondió aumentando su presencia militar en puntos clave y estableciendo nuevos acuerdos que aseguraran el tránsito de caravanas y tropas a través de rutas vitales. El ejército egipcio, preparado inicialmente para contrarrestar a Mitanni, tuvo que adaptarse a una amenaza diferente. Los hititas disponían de carros más pesados y tácticas de choque que requerían nuevos enfoques por parte de los comandantes del Nilo. Ejercicios militares comenzaron a incorporar simulaciones de estas formaciones enemigas y se reforzaron las unidades de arqueros para contrarrestar el impacto inicial de los carros hititas. La campaña en Canaán se tornaba cada vez más compleja. Mientras tanto, la región se convertía en un tablero diplomático donde Egipto, Mitanni y los hititas competían por la lealtad de los mismos actores locales. Algunas ciudades-estado aprovecharon la situación para obtener ventajas, solicitando mayores tributos o protección adicional a cambio de su fidelidad. Este juego político obligaba a Egipto a negociar con una mezcla de firmeza y flexibilidad, asegurando que ningún enclave decisivo cambiara de bando sin ser detectado. A pesar de estos esfuerzos, la expansión hitita avanzaba con rapidez. Mitanni, debilitado por conflictos internos y presiones externas, comenzó a perder territorios en Siria. Cada derrota mitania significaba una victoria indirecta para los hititas y un riesgo creciente para Egipto. Si los hititas lograban consolidar su control sobre el norte del Levante, Egipto enfrentaría a un rival poderoso justo en las puertas de Canaán, alterando completamente la lógica de la campaña. El faraón, consciente de esta amenaza, ordenó reforzar las guarniciones en las ciudades estratégicas y aumentar el flujo de suministros hacia el norte. La prioridad era evitar que los hititas ocuparan posiciones que permitieran cercar o aislar los dominios egipcios. Esta política preventiva demostraba que Egipto no estaba dispuesto a ceder su influencia, incluso frente a una potencia ascendente con capacidad militar formidable. Simultáneamente, se intensificaron los contactos diplomáticos con potencias menores que también temían la expansión hitita. Egipto buscó construir una red de apoyo que incluyera reinos de menor tamaño, creando un frente común para resistir el avance de Hattusa. Aunque estas alianzas eran frágiles, ofrecían un margen de maniobra adicional en un escenario donde cada actor buscaba sobrevivir en medio de gigantes. Al finalizar esta fase, el panorama del Levante había cambiado radicalmente. Mitanni agonizaba, los hititas avanzaban, y Egipto se veía obligado a recalibrar sus estrategias para no perder lo ganado. En el próximo capítulo, veremos cómo este choque de potencias desemboca en enfrentamientos directos y cómo Egipto se prepara para defender su posición en una región que se tornaba cada vez más disputada. A medida que los hititas consolidaban su dominio sobre los restos de Mitanni, Egipto comprendió que pronto enfrentaría una confrontación inevitable con la nueva potencia Anatolia. El Levante se había convertido en un espacio crítico donde el control de ciudades, rutas y alianzas determinaba la supervivencia política de los imperios. Para el faraón,
Permitir que los hititas avanzaran sin resistencia significaba aceptar una pérdida estratégica que comprometería todo lo conseguido desde el inicio de la campaña. Este contexto marcó el comienzo de una fase decisiva en la expansión egipcia hacia Canaán. La corte reforzó de inmediato las capacidades defensivas de sus enclaves más vulnerables. Fortificaciones fueron reparadas, guarniciones ampliadas y depósitos militares llenados con recursos suficientes para sostener asedios prolongados. Egipto sabía que los hititas eran expertos en ataques rápidos y contundentes, por lo que asegurar la resistencia inicial de sus ciudades aliadas era fundamental. Cada enclave debía ser capaz de resistir hasta que llegaran refuerzos desde el Valle del Nilo. Simultáneamente, la diplomacia egipcia adoptó una postura doble. Mostraba firmeza frente a los hititas, pero también buscaba evitar una guerra total que drenara los recursos del imperio. Mensajeros intercambiaban cartas con Hattusa en un tono rígido pero calculado, mientras se mantenían conversaciones con reinos menores para consolidar un bloque más amplio de aliados. Algunos gobernantes locales, temerosos del avance hitita, aceptaron pactos directos con Egipto, reforzando así la presencia faraónica en áreas disputadas. La actividad militar aumentó gradualmente. Pequeños enfrentamientos entre destacamentos avanzados de ambos imperios comenzaron a producirse en zonas fronterizas. Aunque no se trataba aún de una guerra abierta, estos choques demostraban que la tensión había alcanzado un punto crítico. Los comandantes egipcios ajustaron sus tácticas para contrarrestar carros hititas más pesados, desplegando unidades de arqueros en posiciones elevadas y utilizando terreno quebrado para limitar la movilidad enemiga. En varias ciudades-estado del norte, la población vivía en incertidumbre. Algunos líderes, confiando en el prestigio egipcio y en su capacidad logística superior, mantuvieron su lealtad al faraón. Otros, sin embargo, temían que Egipto no pudiera defenderlos eficazmente frente a un ataque directo hitita. Estas vacilaciones obligaron a Egipto a actuar con rapidez, enviando destacamentos que reforzaran visualmente su presencia y redujeran la influencia de emisarios hititas que intentaban persuadir a los gobernantes locales. La presión militar y diplomática llevó finalmente a una serie de confrontaciones más directas. Aunque Egipto evitó exponer todo su ejército en una sola batalla decisiva, sí realizó campañas específicas para recuperar ciudades que habían cambiado de lealtad o estaban bajo amenaza inmediata. Estas operaciones, rápidas y contundentes, impedían el avance hitita y enviaban un mensaje claro: Egipto conservaría sus posesiones en Canaán a toda costa. Cada victoria reforzaba la moral de las guarniciones y disuadía a potenciales desertores. El conflicto también afectó las rutas comerciales del Levante. Caravanas bajo protección egipcia comenzaron a ser escoltadas por contingentes mayores, garantizando el flujo de recursos esenciales para la campaña. Controlar estas rutas significaba mantener el pulso económico del imperio y asegurar el abastecimiento de tropas posicionadas lejos del Nilo. Los hititas, por su parte, buscaban interrumpir estos corredores, conscientes de que la logística era uno de los pilares del poder egipcio. Mientras tanto, la situación interna en Egipto exigía atención constante. La corte debía garantizar que la prolongada presencia en el Levante no debilitara la estructura estatal. Administradores y escribas trabajaban en sincronía con los mandos militares para asegurar que los tributos de Canaán y de regiones vecinas llegaran de manera regular. Este flujo continuo de recursos sostenía tanto la economía como el esfuerzo militar del faraón. Finalmente, tras años de tensiones, movimientos calculados y enfrentamientos indirectos, Egipto logró estabilizar su posición en Canaán. Aunque la amenaza hitita no desapareció, el imperio había asegurado un cinturón de ciudades leales, rutas comerciales protegidas y un equilibrio diplomático que le permitía mantener su influencia en el Levante. No se trataba de una victoria absoluta, sino de una consolidación estratégica que imprimía durabilidad al proyecto imperial iniciado décadas atrás. Con Canaán firmemente integrado en la esfera egipcia, el faraón podía reivindicar el éxito de una de las campañas más complejas del Imperio Nuevo. En el próximo cierre, exploraremos cómo esta expansión redefinió el papel de Egipto en el Oriente Próximo e consolidou sua autoridade em uma região vital para o equilíbrio geopolítico da antiguidad. La expansión egipcia hacia Canaán no fue un simple episodio militar, sino una operación estratégica de largo alcance que redefinió el papel del Imperio Nuevo en el Oriente Próximo. Cada etapa
Los preparativos internos, el avance inicial, el control de las ciudades clave y la gestión de rivalidades internacionales reveló un proyecto imperial cuidadosamente calculado. El faraón comprendió que el Levante no debía ser un territorio periférico, sino un eje fundamental para proteger las fronteras orientales y asegurar el flujo de recursos esenciales. A pesar de la presión constante de Mitanni y más tarde de la expansión hitita, Egipto logró sostener su presencia mediante una combinación de diplomacia, fuerza militar y administración eficiente. La integración de Canaán en su esfera de influencia no significó una conquista rápida, sino un proceso gradual que consolidó alianzas, neutralizó opositores y garantizó la estabilidad regional. Esta capacidad de adaptación permitió que Egipto mantuviera su supremacía incluso frente a potencias rivales en ascenso. Con la consolidación final en Canaán, el imperio egipcio no solo aseguró sus rutas comerciales y defensivas, sino que también reafirmó su posición como una de las grandes potencias del mundo antiguo. La maniobra en el Levante se convirtió en un símbolo de su vigor político y militar, proyectando la autoridad faraónica más allá del Nilo y asegurando su legado en la historia de las expansiones imperiales.